Muy buenas, Sindalicos. Nueva entrevista hoy aquí con un futbolista que aún sigue en activo, a pesar de su edad, como es Nano González, un exfutbolista rojiblanco que estuvo 3 añitos, si no me equivoco, Nano. Estuviste 3 años en Almería, Buenos días, sí, 3 años, tres tres años. añitos. Realmente tú no te llamas Nano, o sea, te llamas Mariano. Luego me contarás por qué, de dónde viene ese mote. Perfecto, perfecto. Y nada, te quería dar la bienvenida, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros porque, por nada, va a ser una entrevista muy, muy interesante. Has estado en muchos equipos, has compartido vestuario con grandes del fútbol también. Y nada, encantado de poder escucharte y encantado de poder hacer esta entrevista contigo. Igualmente, la verdad que me hace mucha ilusión de que os pongáis en contacto conmigo y bueno, y charlar un poco sobre mi carrera. Pues mira, si quieres, vamos a empezar. ¿Quién es Nano? ¿No? ¿Cómo te definirías? Bueno, y ahora, pues eso, ¿de dónde te viene ese mote? Si ya era de pequeño, si empezó con el fútbol. Bueno, sí, realmente empezó siendo desde chico, ¿no? Porque, bueno, me cuenta mi familia que mi padre, o en este caso yo me llamo igual que mi padre, pero bueno, a mi padre lo llamaban Nano bueno, fue un poco de padre a hijo, ¿no? Ujú. La familia me llamaba también Nano y demás. Y bueno, y desde chico, desde que tengo uso, pues ya todo el mundo me llamaba así. Y bueno, y desde que ya en el mundo del fútbol y demás, pues ya se me dio más a conocer como Nano. Que cabe destacar que tú eres de Málaga. O sea, que no es Nano por ser valenciano, o sea, tú eres de Málaga. No, no, no. No, no, no. Y soy andaluz, soy malagueño y es verdad que muchas veces cuando a lo mejor me presento como Nano, que estoy acostumbrado, pues la gente piensa que a lo mejor me llamo Fernando. Ajá. Pero no es el caso. Así que ese es el tema. Pues Nano, mira, vamos a empezar por tus inicios, que imagino cuando eras pequeño, pues te apuntaste a fútbol, empezaría como un Ujú. hobby. ¿Cuándo empiezas ya tú a destacar y que te empiezan a seguir detrás? Bueno, yo empiezo a jugar, a diferencia de hoy en día, pues que los niños, pues con 4 o 5 años pues ya están en escuelas o en equipos. Yo empecé a jugar un poquito más tarde, sobre los 8 años. Ujú. Recuerdo que aquí en Málaga, pues un amigo de mi padre se encargaba de realizar torneos y fue la época en la que murió Juanito. Ajá. Entonces Málaga creó un torneo Juanito que en esa época era muy famoso y demás y bueno, me dieron la posibilidad de que si quería jugar ese torneo y demás y bueno, salió ese torneo que aquí en Málaga era muy famoso y de ahí pues hacían una captación de futbolistas para entrar en el Málaga. Ujú. Y así fue, ¿no? Terminó el torneo, se pusieron en contacto con mi padre para que fuese al Málaga y bueno, desde Benjamines, porque bueno, antes no había pre-Benjamines ni nada, solo era una o dos categorías o sea, 1 o 2 años por categoría y bueno, estuve 6 años en el Málaga, en las categorías inferiores hasta cadete Ujú. y bueno, de ahí pues hubo una serie de bueno, no sé, de cosas raras porque el Málaga ya entró un poquito más entre segunda B y segunda. Ujú. Empezaron a traer empezaron a traer a gente de lo que es la provincia de Málaga y demás. Y bueno, nos decidieron de no contar más conmigo. Y de ahí pues estuve deambulando por equipos de barrio. Ujú. Jugué en todas las categorías, tanto del cadete autonómico como en Liga Nacional y en División de Honor, en equipos de aquí de Málaga. Y bueno, como bien me preguntas también, una vez que yo ya empiezo que a lo mejor puedo estar destacando es en juveniles División de Honor, que estoy en el División de Honor del Fuengirola, una categoría, para mí la mejor categoría de fútbol base. Ujú. Y, y bueno, ahí recuerdo que en esa pretemporada en el equipo, pues se pone en contacto con mi padre el Madrid Ujú. y voy a hacer una prueba a Madrid. Estuve como 10 12 días en Madrid haciendo una prueba, pero bueno, desgraciadamente pues el club no decía de que no iba a contar conmigo porque
muy contento también al mismo equipo. Y a partir de ahí, pues ya paso de juveniles Ujú. y me voy, es un poco curioso porque me voy a probar a varios equipos Ujú. de España, ¿no? En este caso salgo de juveniles y me voy a probar al Don Benito. En esta Anda. época los representantes te ofrecen aquí, allí y demás. Entonces me voy a probar al Don Benito y bueno, tampoco el Don Benito pues no quiere contar conmigo, me dice que no, que me ve muy verde saliendo de juveniles y demás. Total, que yo vuelvo para Fuengirola, o sea, Ajá. vuelvo para Málaga, pero sigo en el Fuengirola en regional, en juvenil, perdón, saliendo de senior. ¿Qué pasa? Que en ese momento también se pone en contacto conmigo Ujú. el Roquetas de Mar, que en ese caso era en tercera división y era la época buena de tercera división, un equipo muy fuerte, un grupo muy fuerte en tercera división, la antigua tercera división. Y recuerdo de que me voy a Roquetas, firmo en Roquetas Muy bien. y estoy como 4 o 5 días y al primer fin de semana que nos dan libre, Ujú. que nos dan sábado y domingo, recuerdo y demás, pues yo estaba verde, yo no había salido nunca de mi casa, me encontraba un poco desubicado fuera de lo que es de mi zona de confort, Ujú. entonces pues yo decido de que no vuelvo a Roquetas, de que no, de que bueno, alego de que no quería estar fuera de mi casa, de que me sentía mal, que, en fin. Total, que sigo en el equipo este de Fuengirola, en regional, ya en ese momento mi padre pues se puso, nos sentamos y me dijo, bueno, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Quieres esto? ¿Quieres fútbol? ¿Quieres otro camino en la vida? Y entonces en ese momento pues mi padre pues me dejó un poco al azar, ¿no? Yo le dije que bueno, que quería disfrutar, quería seguir estando en casa y a partir de ahí pues bueno, Ir viendo. ya empezaríamos y demás. Curioso, no sabía esa etapa que llegaste al Roquetas y esa prueba en el Real Madrid. En el Real Madrid, ¿coincidiste con alguien? En plan, ¿viste alguno? ¿Habían más chavales haciendo pruebas contigo? ¿Cómo era eso? Bueno, yo recuerdo de que ya llegué, pues, es más, hice la prueba porque fuimos a jugar un partido a Cartagena Ujú. eh, con un equipo, no sé, no recuerdo qué equipo era y demás. Y juego de titular, juego de extremo, porque en ese momento yo estaba Ujú. de extremo izquierda, y había jugadores que han llegado a la élite. Estaba, recuerdo, Juanfran, el que estaba en el Juan Atlético de Fran. Madrid, recuerdo que Ujú. estaba Palencia, lateral derecho que jugó en el Castilla en segunda y ahora, bueno, trabaja como comentarista de los partidos, de entrenador personal, lo sigo por las redes sociales. También estaba Borja Valero, Sí, en Borja fin, Valero. había varios futbolistas que llegaron a A la la élite. élite. Dado aquí, tú vuelves como has dicho, a Málaga, al Fuengirola, Ujú. y te ficha el Marbella, si no me equivoco. Sí, en ese momento que vuelvo ya siendo senior, fuera de juveniles, pues firmo en el Fuengirola, bueno, que ya lo conocía y demás, Ujú. y jugamos en regional. Recuerdo que teníamos un equipo de segunda B, porque venía un futbolista de una categoría muy buena, jugadores que habían estado en segunda B, fue en Virola, estando en regional, la regional buena de Antigua. La antigua. Y recuerdo de que salimos campeones creo que sin perder a un solo partido y demás, y ascendemos a tercera división. En ese momento, bueno, a la tercera parte de la liga, sobre Navidad en adelante, pues bueno, yo estaba haciendo una temporada muy buena, tenía toda la confianza del entrenador, de los compañeros y demás. Y yo, bueno, se ponen en contacto con mi padre de que me están siguiendo, con mi padre y con el representante de que me está siguiendo el Marbella. El Marbella en ese caso, en ese momento estaba en segunda B Ujú. y así fue. Termina la liga, ascendemos y bueno, yo firmo con el Marbella. Llegas a Marbella y ¿qué te encuentras ahí? Porque llegas a un Segunda B, la antigua Segunda B, que era una liga muy dura, muy competitiva. Ahora también lo es, pero
recuerdo que la segunda B era una liga pues también muy dura. ¿Qué te encuentras en Marbella? Pues la verdad que sí, que era la auténtica segunda vez, ¿no? Y sobre todo con veteranos que no son los veteranos o no somos los veteranos en este caso de hoy en día, ¿no? Porque bueno, era un grupo muy fuerte. Yo siempre he caracterizado de que el grupo cuarto ha sido el más fuerte de todos, de los cuatro grupos de segunda vez. Y bueno, llego. Y en ese momento, pues también firmamos un par de compañeros que venían conmigo del Fuengirola. Ujú. También firmamos recuerdo a Poño, Apoyo, sí, que sí. venía del San Pedro. Y bueno, como somos de la misma edad, pues siempre estábamos juntos y demás. Recuerdo que la pretemporada y demás, pues el entrenador, eh, bueno, desconocido o sea, yo era desconocido para él y demás. Entonces, bueno, pues me da la opción de poder salir porque bueno, me decía de que no iba a tener muchos minutos, de que era una categoría que tenía que ir poco a poco y demás, entonces me daba la opción de salir o de volver o de ir al filial, que el filial estaba en regional. Ujú. Entonces yo le dije que no, que yo quería seguir, yo quería pelear por intentar jugar lo máximo posible y bueno, me quedo y fue un año espectacular a nivel individual y a nivel colectivo, porque al final acabé jugando 32, 33 partidos de titular. Está muy bien. Así que en ese momento pues le di la vuelta a la tortilla, seguí, haciendo mi trabajo, siendo constante y bueno, desgraciadamente era un equipo que en Navidad íbamos primero, en segunda vez, con opciones de poder subir. Pero bueno, al final de liga, pues el equipo empezó a decaer un poco y quedamos quinto. Esa era la época en la que estaba el Lorca, el Ujú. Sevilla Atlético con Puerta, con Kepa, con Jesús Nava, es decir, Qué un, locura. un equipazo, Un equipazo equipazo, que sí, nos sí, sí. encontramos. El Jaén. Pero bueno, desgraciadamente a final de año pues quedamos quinto y no pudimos meter en un playoff. Me quedo con el recuerdo, me quedo con la satisfacción de poder haber debutado en un equipo de segunda B y bueno, y ya pasamos al año siguiente, que, Ajá. que bueno, fue un Com- poco rocambolesco ese verano, porque bueno, ya te digo que acabé en muy buenas condiciones y demás. Y recuerdo que ese era el verano 2004-2005, Ujú. Correcto. 2000, 2004-2005 creo que era. Y bueno, empecé a sonar de que me quería el Sevilla Atlético, porque bueno, yo tenía 19 años, entonces un filial era lo que mejor me podía venir para mi proyección y eso, pero bueno, el Marbella pues no quería dejarme salir, pedía un dinero y al final pues no llegaron a un acuerdo Ujú. y me queda una espinita clavada en ese sentido de no poder haber jugado en ese momento en el Sevilla Atlético. En ese Sevilla Atlético que han mencionado que habían grandes como Jesús Navas, Antonio Puerta, Sí. Kepa, jugadorazos, auténticos Pepe jugadorazos que... Vergara, creo que estaba también, no sé si estaba Sergio Ramos o Un, asomaba la un cabeza. auténtico equipazo. Estaba, Un auténtico equipazo. sí, Finalmente te quedas con esa espinita, pero acabas saliendo al Gymnastic. Y sí, ahí en esa bueno, ya temporada, sí, sí, en esa temporada... comenzamos la liga. Ujú. Comenzamos la liga, yo estaba también bueno, ya un poco yo en rebeldía en ese momento de que no me dejaron salir, pues quería irme a otro lado, me daba igual en ese momento, bueno, la experiencia y demás. Ujú. Y en ese momento el Mérida, que era un hueso duro también, que tenía mucho dinero y demás, pues quería comprarme, pagaba la cláusula, pero recuerdo de que los compañeros más veteranos y demás que habían estado en Mérida y demás, pues me decían, no, quédate, no te vayas a Mérida, porque bueno, yo he estado, es un sitio atípico. Entonces, bueno, decido quedarme en Marbella y eso. Pasa la primera parte de la temporada, igual, en muy buena condición física, el equipo arriba, jugando todo, metiendo goles. Ujú. Y en ese momento en Navidad, pues Ignacio me firma, paga la cláusula y, y me voy rumbo a Tarragona. Un poco raro porque bueno, cuando a lo mejor, raro en el sentido de que también mala suerte. Recuerdo que el último partido de liga que juego con el Marbella en segunda B
Ujú. que era en Navidad, era con el Algeciras. Entonces, claro, en ese momento ni el Nastic puso una cláusula de que no tenía que jugar Ajá. por si pasaba algo, ¿no? Y en este caso, desgraciadamente para mí, pues en ese partido pues me lesiono, Hostia. me hago una pequeña ruptura parcial del ligamento en el tobillo. Ujú. Y fíjate, llego a Tarragona en la presentación con el tobillo así, con el tobillo así. Entonces, desde el minuto uno ya entré con mal pie. Coma- Desgraciadamente, bueno, estuve como 2 meses parado porque me pusieron escayola de la operación y demás, y yo volví con el equipo, pues cuando el equipo iba en alza, ya de por sí, cuando me firmaron que iban primero, segundo, en primera, en segunda, el equipo iba como un tiro, y si ya de por sí entró más tarde, que entré sobre marzo o abril, pues me costó mucho entrar en el ritmo de ellos y no jugué mucho partido. ¿El Gymnastic estaba en segunda B o en segunda? En ese, En en segunda, segunda, sí, que es sí. cuando asciende a Firma. primera. Exactamente. Llegó con el equipo en enero y lo que te cuento, ¿no? Lo de la lesión, pero yo empiezo a entrar pues en marzo o abril Ujú, y finalmente conseguimos el ascenso. Pues no sé si fueron 5 o 6 partidos de abril a junio ujú. y ascendemos a primera división. ¿Qué sensación se tiene a ascender a primera división? Y más en aquellos momentos que no tuviste, creo que, mucha participación por tu lesión, ¿no? Sí, a ver, la sensación ya de por sí de llegar a un equipo que está con ganas y con la flecha para arriba para ir a primera división era todo diferente a lo que había vivido hasta el momento, ¿no? La afición, claro, un equipo que creo que si no recuerdo mal, el Nasti no sé si había estado en primera alguna vez, pues claro, todo iba de cara, ¿no? Porque todos los partidos se ganaba, o se ganaba fuera, se ganaba dentro, en fin, íbamos como un tiro. Ujú. Fue una sensación maravillosa, maravillosa. De ahí vivir lo que viví, ya estando en segunda vez, son cosas, o sea, pasar de regional a segunda división en apenas un año y poco, pues era una sensación increíble. Y sobre todo Es la mejor siendo, sensación que un futbolista puede sentir. y sobre todo siendo joven, una persona muy joven que con poca experiencia, de que decir, hostia, es que me he ido a un equipo que ha ascendido a primera división, de un segunda B a un segunda a primera. Exactamente, recuerdo que ascendimos en Jerez. Ujú. En ese partido, bueno, no participé, pero viajaba todo el equipo y te puedes imaginar, fue una cosa increíble porque, bueno, después volvíamos a Tarragona, aún así todavía quedaban 2, 3 partidos de liga, que eso sí los jugué, Ujú. así que por lo menos tengo esa cosita de poder haber jugado tanto cuando estábamos para ascender, cuando ya ascendí. Ujú. ¿Ahí jugabas ya de lateral o no? No, ahí jugaba de extremo, De ahí extremo. estaba de extremo. Ahora yo te voy a ir diciendo los equipos que has pasado y tú me dices, pues mira, a partir de aquí ya me reconvertí a lateral Vale. izquierdo. Gymnastic sube a primera y se finaliza la etapa, entiendo. Bueno, firmé 3 años Ujú. y tenía un compañero en el Nazi que era Óscar Álvarez, Ajá. que su padre, bueno, él es catalán y su padre pues era el entrenador del Barça B. Ujú. Eh, y bueno, y en ese momento yo tenía mucha buena relación con él y él veía mi potencial porque éramos un futbolista de que en ese momento pues no estábamos entrando en el equipo. Y recuerdo de que el Nazi pues me quiere ceder a algún equipo porque para primera pues no contaba. Entonces pues él se puso en contacto con su padre y demás y me fui al Barça B, que para mí, pues ya decía yo, madre de Dios, hostia, pues ya un gigante, ¿no? Aunque sea el Barça B, pero se vivía una cosa diferente, tanto en lo infraestructura por dentro, de entrenar en la ciudad deportiva, porque recién la ciudad deportiva estaba hecha, en fin, la verdad que fue un cambio muy. Eso te quería comentar. El Barça B, llegas a una de las mejores canteras del mundo, si no es la mejor cantera del mundo. Que saca unos Sí, jugadores increíbles y una formación increíble. Incluso, aún no acabando en el Barça, los futbolistas acaban en equipos muy buenos y muy tops. sí. Te quería decir, allí llegas,
¿Cómo recuerdas tu llegada? ¿Con quién coincidiste? Entiendo que estuviste en el mismo equipo que Pedro, Bojan. No sé si Messi ya había ido al primer equipo en ese, Sí, o estaba en el filial. Coméntanos un sí, poco. eso era la época que el Barça ganó al año siguiente de que el Barça gana la Champions contra el Arsenal Ajá, en París, si no recuerdo. sí. Y ya sí, ya Messi estaba en el primer equipo, estaba Ronaldinho, Deco, Eto'o, en fin, que te voy a contar de esa época buena, con Rijkaard de entrenador creo que era. Ujú, sí, sí, sí. Y nosotros pues en el Barça B coincidía, yo ahí tenía 21 años, Ujú, 20, 21 años, entonces ya coincidía con jugadores que eran más joven que yo, de un par de años o así, y subían con nosotros, que era Busquets, Pedro, Boyan, eh, el portero Rubén Rubén Martínez, que Martínez. estuvo en el Málaga, Sí. Andrea Orlandi, que era un Ujú. futbolista que después del Barça pues, se fue al Brighton, en fin, futbolistas de una clase que después pues con el tiempo se consagraban. No tengo muy buena época de ese año porque el equipo descendió Ujú. y bueno, tampoco jugué mucho porque también una lesión me arrastró durante un par de meses una rotura en el cuádriceps, pero me quedo con lo bonito de poder haber vivido y convivido lo que es la Masía, así que para mí eso es lo más importante. Em, ya me has comentado que, bueno, tuviste la mala suerte otra vez de que arrastras una lesión. Em, había un jugador, me acuerdo en una entrevista que dijo Gerard Piqué, que estaba, no sé si coincidiste con Marc Valiente, Sí, que decía exactamente, en el mismo equipo. que... Ya no como que él subía al filial, sino que él estaba en el filial como componente de la Como, plantilla. y recuerdo que Gerard Piqué dice, es que yo iba con Marc Valiente y era el mejor, o sea, el mejor del equipo. Ahí en el filial tenía peso. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que el tema de los filiales no es un equipo en sí normal Ujú, a la hora de compararlo con equipos de segunda B, de que bueno, hay distintas edades, barómetros de edades. Es decir, te puedes encontrar en un equipo de segunda B, gente de 32, 33, que tienen un peso con la experiencia que hayan vivido y demás, ujú. a futbolistas que tienen a lo mejor 20, sino en el filial, tú sabes, en el filial pues son futbolistas que como mucho pues tienen a lo mejor 21, 22, a lo mejor ahora han cambiado. En ese momento éramos jugadores, yo creo que a lo mejor ahí podría ser de los más mayores. Ujú. Y recuerdo Marc tenía una clase espectacular a la hora de jugar y de un saber estar y un tío correcto, ¿no? A pesar de la juventud de que teníamos. Y por eso creo yo que ese futbolista, pues en ese momento, pues tuvo mucho tiempo ahí. Y otro también que me llama mucho es Bojan, que parecía el niño prodigio. No sé si en el filial también daba esos pasos, pero luego en la época Pep Guardiola, pues sí, empezó, pero al final no cuajó. En el filial ya mostraba poderío también. Sí, a ver, con nosotros entrenaba, pero no solía jugar. Ujú. De hecho, tengo la anécdota o la cosa de que Boyan debuta en segunda vez, o sea, sustituyéndome a mí en Huesca. Recuerdo Qué que curiosidad. íbamos con la equipación naranja y demás, porque bueno, a ver, en ese momento pues da esa importancia, pues un compañero más y demás, porque eso sí estaba claro de que ya tenía un cartel diferente en las categorías inferiores, venía de meter, no sé, en muchísimos goles en las categorías inferiores. Ujú, Y recuerdo de que en Huesca, pues él debuta en segunda vez haciendo un cambio y que soy yo. Y con el paso de los tiempos, de que pues va creciendo, se consagra en el primer equipo, después sale fuera y fue lo que fue. Y para mí es una anécdota, ¿no? Con mucho orgullo y la verdad que tenía ya un carisma y unas ganas de poder competir, a pesar de que no sé exactamente de qué año es, pero Boyan puede ser a lo mejor, no sé, 4 o 5 años más joven que yo y ujú, ya con 16, recuerdo que tenía 16, 17 años cuando entrenaba con nosotros. ujú. Finaliza tu etapa en el Barça B y llegas a Córdoba. Sí, ¿Qué pasa? El Gymnastic te vende,
Eh, No, yo vuelvo, recuerdo de que en Barcelona estoy 6 meses, estoy medio año ajá. y bueno, no estaba muy bien, no estaba porque, bueno, las cosas no iban muy bien. Entonces, pues me dicen de que si me quiero volver cedido a Tarragona, pero claro, estaba en primera y Ujú. sale el Córdoba, que en ese momento pues Córdoba iba primero, en segunda vez aquí y digo, bueno, pues yo quiero ir al Córdoba. Aparte tenía el cartel de que en Marbella me conocían Ujú. y recuerdo que el entrenador era Pepe Escalante y Ejé. un mítico de Córdoba. Entonces, pues yo decido de ir a Córdoba y la verdad que me voy, me voy muy contento. Hago muy buena segunda parte porque recuerdo que en 6 meses con el playoff pues juego, no sé si eran 18 partidos en medio año, o sea que está bastante, bastante bien. Y ascendemos a segunda división. Ujú. Qué bonito. Cambiar de un extremo al Al otro otro. en 6 meses, fíjate. Aquí parece que va la flechita para arriba y vuelves otra vez a tierras catalanas. Otra vez a Lleida. Vuelvo, vuelvo a Tarragona porque me quedaba un año Ajá. y empieza la liga, pero bueno, el último día de mercado, pues me dice el director deportivo de que tenía que buscar equipos. Tú imagínate, último día de mercado, eh, con prácticamente todos los equipos ya cerrados y demás. Y bueno, salió la opción del Lleida, Porque el, porque Cor- bueno, tenían buena relación, tenían contacto directo y demás. Y bueno, yo ya rescindo con el Nastic, acababa contrato y voy a Lleida un año. el Córdoba no te quiso fichar en ese momento, no podía. No, no, no dio la opción de fichar. Vas a Lleida, cerquita de Tarragona. ¿Y qué tal fue en Lleida? En Lleida la verdad que fue bastante bien. Fue bastante bien. A nivel personal a nivel deportivo fue muy bueno, porque bueno, creo que jugué 33, 34 partidos y demás. Ujú. Pero el equipo era un muy buen equipo, de muy buenos nombres, pero como equipo pues no funcionábamos. La verdad que es una inversión Muy grande. grande. El Lleida venía de bajar de segunda en ese año con el. Yo estando en el Nastic me enfrento al Lleida en segunda. Y ese año o al año siguiente es cuando baja a segunda vez. O sea Ujú. que tenía un patrimonio para poder firmar futbolistas y intentar hacer un proyecto para volver a segunda. No salió la cosa como se esperaba deportivamente porque quedamos quinto o sexto para jugar el playoff y bueno, en ese momento pues no sigo en Lleida y firmo en el Cartagena. Ajá. Firmo en el Cartagena, un proyecto que me gustaba mucho porque por eso, las veces que había jugado con el Córdoba, las veces que había jugado con el Marbella, venir a jugar al Cartagonova era el estadio de la categoría, ¿no? O el equipo de la De la categoría, ¿no? categoría. Sobre todo por los nombres que firmaba, por la repercusión que tenía, que siempre el Cartagena estaba ahí arriba y demás. Y me voy muy, muy contento a Cartagena. En Cartagena creo que estás un año, ¿no? En Cartagena estoy un año con opción a otro y Ujú. la verdad que fue también deportivamente fue muy bueno, muy bueno. Yo creo que ahí ya en ese momento todas las lesiones se acaban hasta un tiempo después. Juego muchos partidos, juego mucho, me siento importante. Teníamos de entrenador a Fabri, Ujú. conocido por todos los jugadores, sobre todo de segunda vez y demás. Y bueno, prescinde el club de Fabri estando en primer lugar, estando en el primer puesto. Una cosa muy rara, no sé Sí, lo rara. que pasó y demás. El presidente del Cartagena, recuerdo, Paco Gómez, creo que era un presidente atípico, Un presidente muy de los de antes. supersticioso, muy supersticioso, Ujú. muy supersticioso. Así que en ese momento firman a Paco Gémez Ujú. y le da otro aire al equipo. El equipo iba primero, iba como una flecha para jugar los playoffs. Y acabamos la liga ganando, nos metemos en playoff con el Alcoyano. Recuerdo que ese año también jugué mucho, no sé si fueron 30 partidos, 32 partidos, con los playoffs y demás.
Y gracias a Dios, pues mira, ascendemos en Alcoyano y bueno, y si echa un poco la vista atrás, pues tengo 3 ascensos en 3, 4 años. La verdad que eso llevaba 3 años ahí como diciendo, hostia, cada verano Aquí, es una celebración y la verdad que acababa súper contento. lo importante que has dicho para un futbolista es las lesiones, el no tener lesiones. Ahí ya por fin acaba más o menos el calvario ese de molestias y lesiones y el sentirse importante en un equipo. Sí, sobre todo por eso, por tener continuidad y olvidar esas lesiones. Recuerdo de que, recuerdo de que acabamos el año en Cartagena, yo estaba loco por quedarme, porque bueno, había hecho un año importante, bueno, me había sentido importante, había metido goles, había dado asistencia, pero bueno, en ese momento, ese verano de haber ascendido, no tenía yo cláusula de renovación y demás, solo dependía del club. Ujú. Y bueno, sinceramente me sentí un poco ninguneado por la directiva en ese momento. Creo que deberían de haberme valorado más en ese aspecto. Ya no es solo eh, con ganas de que siguiera, ¿no? Económicamente no lo vi nada remunerado. Ujú. Entonces, bueno, decidieron de que no iban a contar, de que no contaba conmigo y bueno, ese verano fue el verano con más incertidumbre de mi carrera, porque hasta el día 31 de agosto pues no tengo equipo, si sonaba en un lado, sonaba en otro, pero bueno, finalmente pues firmo en el Cádiz, que era el equipo con el que nos habíamos enfrentado en la liga en el supercampeón en este caso, ¿no? Los dos grupos, el Cádiz Ajá. ascendió por un lado y nosotros ascendimos por otro. Sí, sí. Entonces, bueno, nos enfrentamos al Cádiz y acto seguido de que acaba esos dos partidos, esa ida y vuelta de los dos, pues empieza a sonar para el Cádiz, pero no se da la circunstancia. Pasan los días, pasa el mes, llega agosto, los equipos ya cerrados, las pretemporadas empiezan y bueno, y no termino de firmar y demás. Yo creo que en ese momento pues no sería la primera opción Ujú. y hasta que al final pues bueno, Se dio. el Cádiz se pone en contacto conmigo y firmo. Antes de pasar a la época Cádiz, ¿cómo era Paco Gémez? ¿Ya era carismático en la época del Cartagena? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, 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 sí. Si no recuerdo mal, en esa época él solo había entrenado, creo, al Alcalá de Guadaira. Sí, sí, no era Creo muy que era el conocido. segundo. Sí. Era el primer. Y creo que el primer reto gordo que él tuvo, que tenía en su vida como entrenador era el Cartagena. Y encima que llega en una época que te queda o que le quedaba a la liga, pues no sé, que le quedaran 2 meses más playoff. Entonces, claro, totalmente diferente a lo que habíamos vivido con Fabri, porque bueno, Fabri tiene una forma de jugar lo que era la antigua segunda vez, Ujú. totalmente respetable porque teníamos un equipo para eso, teníamos un delantero que era Juan Pablo de Sevilla que medía 1,95, 1,97, que era para peinar balón y la segunda jugada, y Paco Gémez era todo lo contrario, tú imagínate, de haber jugado 8 meses a balón largo, Ujú. pues de buenas a primeras llega Paco y quiere jugarla desde abajo. Y para nosotros, pues en esos primeros momentos, la verdad que el equipo lo cogió a la perfección. Ganábamos los partidos sobrados, con mucha diferencia. Y la verdad que ya era un tío carismático. Si una persona carismática es siendo entrenador, siendo en la calle, siendo fuera del campo de fútbol y siendo entrenador. Ten- Así que ¿Tenía la verdad algunas, que aprendí mucho. ¿Tenías alguna anécdota ahí? Ese Paco Gémez que se ponía encendido. Ya se ponía también encendido en segunda B. ¿Alguna anécdota que me puedas explicar? No sé, que Sí, recuerdes. sí, la anécdota que sigo viendo, sobre todo en Paco, que la veo a lo mejor mucho en las redes sociales o en las ruedas de prensa y demás, que es cuando llegaba a un equipo le decía a los futbolistas, bueno, pues vamos a ir fijando una fecha para ver cómo, para hacer una cena de equipo y para que me enseñéis la ciudad, que yo soy también futbolista y que me gusta salir. Yo quiero que me enseñéis las discotecas de aquí, de allí. Y siempre, en todos los equipos que he visto que ha estado,
tanto ahora en el Ibiza hace poco, pues lo vi, bueno, hoy es sábado, hemos ganado, hemos hecho un buen partido, ahora me voy con los jugadores que me enseñan en la isla, que no sé qué, y son anécdotas que dices, pues joder, es un tío que lo ha sido todo en el fútbol de élite y que es tan campechano y Ujú, tan cercano, y eso quiera o no se agradece mucho. ujú. Pasas a Cádiz, como nos dices, vuelves a segunda división otra vez. ¿Cómo es Cádiz? ¿Es una afición que apriete? En Andalucía, Cádiz es, vamos, afición que aprieta. En ese Sí, momento no lo recuerdo yo muy yo creo bien. que siempre lo he hablado con todo, con muchos compañeros que son andaluces también. Es que yo creo que toda Andalucía aprieta. No hay ninguna afición, ya sea de más categorías, menos categorías, si estás en tercera división, si has sido un equipo histórico que está en tercera división, tienes tu presión por lo que ha sido. Yo Ujú. creo que toda Andalucía, pero sí que es verdad que Cádiz también es de mucha presión. Yo llegué a final de agosto. eh, y bueno, juego bastante, no soy titular indiscutible, pero juego bastante. Desgraciadamente, pues bueno, el equipo desciende a segunda vez de nuevo Ujú. y bueno, no terminamos bien. Entiendo la afición, entiendo que el equipo pues suba y baje en el mismo año. Así que estoy de acuerdo con que la afición y el equipo que teníamos pues era para ver mínimo haber mantenido La categoría. la categoría. ¿Tuviste alguna discrepancia con la afición? ¿Algún mal, yo qué sé, Sí, bueno, momentos difíciles? a ver, yo me sentí desde que en el minuto uno que llegué a Cádiz, pues como que tenía como una mochila, no sé el por qué, no sé el por qué. Yo, sinceramente, a lo mejor parece una tontería, pero creo que era, a lo mejor, fíjate, porque me llamaban Nano. Me llamaban Nano y te voy a explicar por qué, porque en la época de hacía 4 o 5 años anteriores, en el 2006 o así, creo, Ujú. eh, había otro nano que era más conocido que yo, que el futbolístico, que era el que estuvo en el Barça, en el primer Sí, equipo sí, sí, correcto. y demás. Y recuerdo de que ese futbolista, pues en Cádiz, pues no cayó bien, no cayó bien. Venía con la estela de estrella, porque venía del Barça, de jugar en el primer equipo, participar en el primer equipo y demás. Y no sé, ese futbolista, bueno, me contaron cosas de este futbolista en Cádiz, de que no era muy normal. No la voy a desvelar yo ahora, ni mucho menos, pero Ujú. desde el minuto uno mi nombre ponía atrás en mi camiseta por nano y yo decía, algunos compañeros me lo contaban, este nano, este es igual, que no sé qué, no, encima extremo izquierdo, que no sé qué, venía también de haber jugado en Barcelona. Fíjate, era mi cosa en la cabeza, Ujú. pero yo siempre que he salido he intentado dar lo Darlo máximo todo. posible en cada club que he estado y como futbolista en el Cádiz, para mí era ese verano que estuve esperando al Cádiz, para mí el Cádiz era como firmar en el Madrid. Yo decía, no, no, Sí, quiero ir no, al era. Cádiz. Hasta el día de hoy, para mí era el equipo con más repercusiones que yo podía estar. Pero bueno, desgraciadamente, pues consumimos el descenso a segunda vez y, sinceramente, pues no me llevé muy buen Un buen recuerdo. recuerdo. De ahí pasas al Oviedo, que te estás 2 años, si no recuerdo, en Oviedo. Sí, firmo en el Oviedo bueno, firmo en el Oviedo y cuando yo llego, imagínate cuando llego un, un 15 o 16 de julio y demás, yo había jugado poco en el norte, siempre había estado por la parte del Mediterráneo y demás. Y Ujú. recuerdo, anécdota, que cuando llego un 15, 16 de julio en coche, con toda la mudanza, en Con segunda vez todo. y demás, y me bajo del coche y veo que hace 18, 19 grados, pues yo decía, ¿Qué, madre del amor hermoso, don qué pasa Emilio, aquí? me tuve que poner, me tuve que poner una manga larga en pleno julio y quieras o no, pues dices tú, hostia, nosotros los andaluces, acostumbrados con el tema del buen tiempo y demás, quieras o no, te cambia el carácter y demás. Fíjate, pasa el tiempo y es probablemente en el sitio que más a gusto me he sentido en los 2 años que he estado. Fíjate lo que es la vida. O sea que el Oviedo guardas un cariño espectacular. ¿Cómo va allí en Oviedo? ¿Estáis en segunda vez, si no me equivoco? No sé si Es en ascendéis. segunda vez.
Es en segunda B, venía el equipo de haber hecho playoff en el Tartiere. Ujú. Bueno, ya sabemos todo de la historia del Oviedo, de dónde cayó, de lo de la afición que lo recuperó y demás. Y sinceramente es un club, habiendo estado en tercera, en segunda vez muchísimos años, de que de infraestructura es un club de donde está hoy en día, ¿no? Eso era cuestión de tiempo. Me alegro lo más grande de que el Oviedo hubiese vuelto ya no solo a primera división, sino que hubiese vuelto al fútbol profesional hace unos años. Y recuerdo ese año de que firmamos futbolistas de segunda, varios futbolistas de segunda allí, Ujú. por eso, por hacer un proyecto con ambición y volver a jugar en un playoff y intentar subir a segunda división. Ajá. Recuerdo de que en la primera parte del año el equipo mal, muy mal, muy mal, no encajábamos, había muchos futbolistas nuevos, prácticamente del 11 titular eran a lo mejor 7 o 8 de que eran nuevos. Y esos primeros 5 o 6 meses en Oviedo era un infierno, pero un Ujú. infierno de salir al campo y la gente increparte, Pitar. de que para qué has venido aquí, que no sé qué, en fin. Teníamos un entrenador Pichiluca que es gallego, muy buen entrenador, la Ujú. verdad, pero bueno, supongo que el modelo de juego que él tenía pues no era con los futbolistas que había en ese momento, Ujú. hasta que bueno, el equipo va mal, el equipo va media tabla baja y va mal, y bueno, y el club ficha a Pacheta. Ahí para mí, a nivel individual, para mí ahí cambia todo. Cambia todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando fichan al entrenador? Has dicho era Pacheta, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa cuando fichan a Pacheta? ¿Tu situación Bueno, cambia? recuerdo la mía y la de muchos futbolistas, ¿no? Recuerdo que Pacheta llega en febrero o así. Creo Ujú. que llega a febrero, todavía quedaba un tramo largo en la liga para, bueno, por lo menos intentar acercarnos lo máximo a los puestos de playoff, que ya Ujú. era muy complicado. Pero recuerdo de que, bueno, mi época en el Marbella, recuerdo que mi época en el Marbella, cuando jugamos el primer año de Marbella, jugábamos contra el Talavera de la Reina. Correcto. Pacheta era director deportivo del Numancia. Y cuando terminó el partido, estoy saliendo del vestuario y me recibe. Y bueno, me decía que me estaban siguiendo para firmar en Numancia y demás. Y mira, al final con el paso de los años y demás, en ese momento no se dio. Y con el paso de los años, pues mira, coincidimos como, no, él no director deportivo, sino como entrenador en el Oviedo. Y Ujú. pasa eso, pasa tocar una tecla. Yo anímicamente estaba muerto, yo y Y el, muchos el, el jugadores. 70% de la plantilla. Y fue llegar Pacheta, cambiar el modelo de juego. Teníamos un delantero que era de allí de Oviedo, que era Miguel Cendrón, Ujú. un futbolista que había jugado en Primera División, en el Numancia, en el Sporting había jugado creo que también, y era una eminencia ahí en Oviedo. Entonces, un tío que medía 1,90 y decíamos, "Tenemos dos puñales por las bandas. Tenemos a Nano por la izquierda y tenemos a Xavi Moré, otro futbolista que ha jugado en Primera División con el Valladolid, o sea, en fin, muy bueno. Y después teníamos medio centro de jugones y aguerridos. Escúchame, esto es la segunda vez, vamos a jugar ABC, que aquí no, lo bonito no es jugar, sino lo bonito es ganar, A da igual ganar. cómo sea. Y en ese momento era balones largos, 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 peinada de Miguel con 1,95, 1,97 también, y dos puñales, mira. Y en ese momento, a partir de febrero, el equipo empieza a cambiar, jugamos contra el Eibar, el primer partido que juega Pacheta en casa, ganamos 3-0, gol, asistencias mías, y ahí cambia todo. Y la verdad que nos quedamos con la espinita de no haber llegado a jugar playoff. Entonces ya el año siguiente empieza el segundo año mío, empieza Pacheta Ujú. y empezamos Como un tiro. empezamos bien. Empezamos bien fuera. En casa éramos un desastre. No me preguntes cómo es posible pero fuera era ganar todo.
Increíble, increíble. Curioso, Pero ¿eh? después llegábamos a casa y como que nos reteníamos y demás, y ese año pues me llevé un grato recuerdo porque quedamos quinto contra yo creo que era el grupo más complicado de los cuatro que había de segunda B. Estaba el Castilla, estaba el Lugo, estaba el Albacete, estábamos nosotros, en fin, había el Leganés, había un grupo de equipos ahí que era Un bloque muy, muy, fuerte. muy complicado. Curioso que se gane fuera de casa, pero en casa no se puntúe, cuando suele ser siempre al revés, que puntúan más en casa que fuera de casa. Si no, perdona, si no recuerdo mal, que creo que me he equivocado, era Ajá. al revés. Al revés, Nosotros, ¿no? sí, al revés. Creo que llegamos sí, recuerdo que era al revés. En casa llegamos a hacer la mayor historia, creo, del club, ganando, que fueron unos 10 partidos ganando seguidos, y fuera No. o sea, no puntuábamos nada. Sí, Ajá. era eso, que fuera éramos unas madres y dentro éramos un rodillo, como decía Pachete. Curioso. No sé si llegaste a coincidir con Michu. Estaba por ahí el delante. No, No. no, el Micho ahí estaba en ese momento, no recuerdo dónde estaba, si estaba en el Rayo, estaba en el Swansea, pero sí que es verdad que estaba siempre muy ligado, Al al Oviedo. igual que Cazorla, Ajá. al igual que Mata, eran futbolistas que aunque estaban fuera y en la élite, tenían al Oviedo dentro. ¿Por Eh, qué? Porque bueno, cuando jugábamos a los mismos partidos complicados, partidos importantes, pues la gente se encargaba de que, bueno, si podían mandarle un un saludo, vídeo sí. dando ánimos y demás, eh, quieras o no, pues futbolistas de esa talla no lo hacen con cualquier equipo. Totalmente. Finaliza la etapa de Oviedo. Ujú. Estás a gusto, pero finalmente finaliza y firmas por la Ponfe, que si no recuerdo está en segunda. Pegas un escalón más en tu Mira, carrera. recuerdo que ese verano el Oviedo en el 2012-2013, estaba inmerso de la directiva, era un caos, porque no había presidente. Recuerdo que el presidente que había en esa época, por nombre que no aparecía, era Alberto González y era manifestación tras manifestación todos los fines de semana, antes y después de los partidos. Entonces, quiera o no, eso también a nosotros los jugadores, pues decíamos, hostia, qué incertidumbre, no sabíamos si cobrábamos, si íbamos a cobrar, si no íbamos a cobrar. Recuerdo que me senté con el director deportivo del Oviedo al finalizar la temporada y ellos me decían, no, yo quiero que tú estés aquí, pero es que no sé qué ofrecerte. No sé si ofrecerte 5, si ofrecerte 10, si ofrecerte 100, no lo Claro. sé. Entonces él me decía, tú haz lo que te convenga más. Si viene un equipo que lo ves bien y demás, adelante, porque yo no te puedo, con todo el dolor de mi corazón, de verdad que veía a José Manuel, que era director deportivo en ese momento, diciéndome esto, a mí, a la mitad de los futbolistas que acabábamos contratos y que no sabía qué ofrecer. Entonces yo decía, bueno, pues vamos a esperar un poco, porque yo estaba muy a gusto en Oviedo, me habían tratado increíblemente bien, había acabado como un cañón, y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, la semana, y entonces yo decía, yo no quiero pasar otro verano como hace 2, 3, cuando estaba para firmar con el Cádiz. Entonces apareció la Ponferradina, que en ese momento estaba jugando playoff, de segunda B a segunda. Entonces ellos me decían, yo me arriesgué un poco, porque yo podía ver, sonaba para equipos de segunda, pero no era 100% Que se llevara a cabo. correcto, o sea, cierto, solo sonaba. Entonces la Ponferradina me decía, te queremos al 100%, que vengas para acá, pero estaban jugando playoff. Entonces yo decía, joder, para irme a segunda B me quedo en Me el quedo en Oviedo, Oviedo, aunque claro. gane a lo mejor un poco menos. ¿Qué pasa? Que la Ponferradina pues está jugando playoff con el Tenerife, la última jornada del playoff ya, y yo firmé dos contratos. Yo firmé dos contratos, uno en segunda B y otro en segunda. Y yo decía, ojalá, por favor, Es de segunda. que firme el de segunda, ¿no? Curioso eso de firmar dos contratos, yo no lo sabía que se podía hacer. Sí, Imagino que el de segunda tendría mejor prestación económica y el de segunda B pues tendría sí, otra. sí, sí. Porque de hecho recuerdo que ese verano estaba en la playa, estaba con la familia y era el último partido ya. Creo que era en casa en el Toralín contra el Tenerife y la Ponferradina, creo que, si no recuerdo mal, sacó buen resultado de Tenerife.
Eh, recuerdo que estaba en la playa y mira, cuando mete la Ponferradina el gol que da el ascenso porque no sé si ganaron 2-0 y demás, parecía yo que había metido el gol El gol. corriendo por la playa. Tú por la playa, en plan, invito a todo el mundo. Corriendo por la playa era un poco más privado, que estaba mi padre, mi hermana, si no recuerdo, la mujer de mi padre y algún que otro amigo, si no. Mira, cuando ya la Ponferradina ascendió a segunda, parecía que había sido Qué yo locura. el que había metido el gol del ascenso. Qué locura, qué Me fui locura. a la agua, salía, corría, porque decía, bueno, a ver, era un cambio importante, sobre todo a nivel deportivo. Cambio importante y. Y, perdón, No, que digo, cambio importante y también no quedarse en segunda B cuando tenías al Oviedo, que es lo que decías. Te arriesgaste mucho porque en Oviedo estaba muy a gusto. Lástima de pues esa directiva, ¿no? Y que estuvo el equipo pues así convulso. Porque seguramente a lo mejor te hubieses quedado. seguro, seguro. Sí, a ver, no me arrepiento de la decisión que tomé en ese momento. Era una decisión muy arriesgada, Ujú, pero bueno, a la vista está de que fue una muy buena elección, ¿no? ujú, Porque yo creo que a partir de ahí cambió mi vida deportivamente en la Ponferradina. Y fue cuando llego a Ponferrada, que llego como extremo, ujú. y el entrenador que había era Claudio Barragán, un entrenador que allí por Ferrada me ha hecho, no sé si dos ascensos, habiendo jugado en segunda desciende y luego sigue cogiendo y asciende de nuevo y lo hace dos veces, creo que era. Entonces, claro, llegó a Ponferrada y empezamos las pretemporadas y demás y bueno, Claudio Barragán pues se sienta conmigo y me dice, mira, yo quiero probarte como lateral, Ujú. quiero probarte como lateral porque veo que tienes un recorrido muy bueno a nivel de físico, que aguantas bien y demás. Entonces, el modelo que nosotros tenemos de jugar, pues es alegre, es al ataque, recién ascendido, que no tenía nada que perder, en fin. Claro. Y yo, claro, yo decía, madre mía, ¿cómo me voy a poner de lateral si yo no sé ni defender? Sí, yo corría para arriba y para abajo en los equipos anteriores, pero no es la misma responsabilidad que de extremo como de lateral. Ujú. Y recuerdo de que los entrenamientos, para mí, los primeros entrenamientos era un calvario. Era un No- calvario porque jugábamos partidos entre nosotros, jugábamos partidos contra equipos de allí de la provincia y demás, y Te yo cogían decía, la que no espalda. me veo, que no me veo, que es que me cogía la espalda, me quedaba rezagado para el fuera de juego. Yo decía, había jugado casos puntuales de lateral porque a lo mejor hubiese una expulsión y Ujú. me ponen, pero nada más. Pues fíjate cómo van las cosas, que no sé cómo es tu estancia en Ponferrada, empiezas de lateral y acabas fichando por el Panathinaikos. Sí. Decides poner rumbo, o sea, irte de España y poner rumbo a Grecia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo diste ese paso? ¿Fue por compensación Mira, económica? ese, ese año de Ponferrada Ujú, es el año que más partidos y más minutos he jugado en mi vida. Fue, cogerle el truquillo al tema de la defensa, bueno, de estar bien posicionado, orientado, con la defensa en línea, salir a presionar, no apretar a lo loco. Recuerdo de que jugué 41 partidos de 42. Me perdí un único partido con el qué Jerez barbaridad. porque el míster se le cruzó los cables y no quería, no sé, no recuerdo. No recuerdo. Y me perdí solo un partido. Ajá. En ese momento, pues yo tenía otro año en la Ponferradina, porque era renovación automática por 25 partidos, y yo renuevo con la Ponferradina. ¿Qué pasa? En el verano ese, pues mi representante, que había firmado yo en ese momento con Pedro Bravo, el grupo de Pedro Bravo, Ujú, y me llevó un ex compañero que tenía yo en el Nazi, que es Miguel Pérez, ujú. y bueno, y él se encargó se puso en contacto conmigo, se encargó de intentar buscarme algo, bueno, me había seguido durante ese año y demás, y me decía de que eso, de que había posibilidad de salir, no me decía de qué equipo y demás, pero en este caso, pues Pedro Bravo, el representante, pues tenía muchos contactos en cuanto internacionalmente.
Y tenía contacto ahí en Grecia, con Sí, el mítico jugador Vasilis Sartas, que estuvo aquí en el Sevilla. sí, sí, sí. Un mágico, vamos, un mago. Entonces, pues decía eso de que Panathinaikos estaba buscando un lateral con un recorrido largo. En ese momento yo tenía 28 años, estaba en plenitud, estaba perfecto, vamos. ¿Y qué pasa? El problema que yo tenía es que tenía contrato con la tenía contrato con la Ponferradina, entonces yo le decía a mi representante, quiero irme porque para mí es un momento histórico de poder decir, hostia, me voy a un equipo que juega a Europa, o que en ese momento, aunque a lo mejor no jugara a Europa, pero es siempre un histórico. ¿Qué pasa? Que la Ponferradina pues no dejaba salir. Quería que Que- pagasen un traspaso y Claro. demás, y Panathinaikos pues no lo iba a pagar. Porque en ese momento el Panathinaikos estaba inmerso en una deuda y sanciones por la UEFA, de impagos y demás. Ujú. Entonces yo no me presenté a los entrenamientos de la Ponferradina. Tú imagínate, me querían comer, que Claro. salían todos los medios de que no venía, por eso, porque Panathinaikos y demás. Entonces yo hablaba con el presidente y el presidente al revés, me decía, no, que contamos contigo, te ampliamos el contrato, te damos más dinero, que no sé qué. Entonces yo le decía, presi, que es que no es tema económico, que es importante. Y le digo, es tema personal de decir, hostia, me voy a ir a un club histórico, firmaba por Sí. 3, me daba 3 años, económicamente muy bien. Entonces quería vivir esa experiencia. Ajá. Finalmente, pues no se hicieron las cosas como a mí me gustó, como a mí me gusta, porque yo soy un tío que me gusta hacer las cosas bien, soy un tío que me gusta acabar con las personas bien, que no tengo maldad alguna, en fin. Total. ¿Qué pasa? Que entonces se da todo con derechos con papeles por delante y demás, con abogados y demás. Y finalmente, pues yo estoy libre, porque por lo visto había un documento de que la federación y demás, mi nombre no aparecía para la temporada 12-13 o 13-14, creo que era. No salía, mi nombre no salía en la Ponferradina. Entonces, en la AFE, yo me ponía en contacto con la AFE y la AFE me decía, tú te puedes ir donde tú quieras, tú no apareces en ningún lado. ¿Qué O pasa? sea, Que realmente no te, al final de... realmente dime. no te renovaron. Realmente no me renovaron. No me renovaron. ¿Qué pasa? Que salió. Mira, yo siempre tengo la teoría, y lo cuento ahora sí abiertamente, porque Sí, sí, bueno, sí. igual tengo 40 años y exactamente igual. Yo tengo la teoría de que en ese momento a lo mejor, cuando a mí me firman de segunda vez, del Oviedo, y dirían, va, este es un quesito, este lo vamos a hacer aquí las 13 y 14. Entonces, yo pasa el tiempo y tengo dos contratos. Aparte, no, ya no el de segunda vez y el de segunda, sino tengo dos contratos. El privado Ujú, y el oficial. El oficial es el que Nano tiene cláusula de renovación por 25 partidos. ujú. Si hace 26 partidos, si hace 30 partidos, queda automáticamente renovado. O si Renovado. hace 26, si hace 26, más fácil te lo pongo. Si hace 26, 27, pero no termina de encajarnos, enseño el privado. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 Porque sí. Nano no aparece en ningún lado. ¿Qué Tenía pasa? ahí. Que yo acabé con 41 partidos, metiendo 3 4 goles, siendo importante, y al final, pues ellos me querían renovar. Pero realmente yo no salía por ningún lado. Eso es lo que me contó a mí mi representante en ese momento y en la AFE me decían. Entonces, claro, yo no salía en ningún lado, yo no salía. Entonces, la AFE y mi representante dije, a Grecia, nos vamos para Panathinaikos. Es curioso, ¿eh? El que te quieran renovar Sí, y preguntar y decir, pues si no me han renovado, me puedo ir libre. Y luego claro, el club claro. diciendo que quería un traspaso. Eso es lo que me choca también. Exactamente. Era un poco raro porque, por eso, porque yo quiero pensar eso, de que tenían la sartén por el mango en el sentido de que, bueno, si no nos vale, pues no lo renovamos y adiós muy buena. Pero en ese momento, pues yo estaba en mi mejor momento, todo, y era importante y demás, y dijeron, bueno, yo lo quiero renovar sí o sí. Así que, nada, llego a Grecia, otro mundo, llego al Eso te iba a aeropuerto, decir. un montón de televisiones y demás, y otra cosa, otra cosa. Llego allí, yo sin, cero inglés, y por supuesto cero griego, y con el traductor con el hombre, con Miguel,
el traductor del equipo, todo el día pegado a mí, y gracias también a un compañero que es portugués, que estaba en ese momento allí, que hablaba español, Ujú. y me salvaba, menos mal. Eh, Estás 4 años allí en un equipo mitiquísimo, empiezas a jugar incluso previas de Champions, previas de Europa League. Hostia, como futbolista, ¿qué se siente al jugar competiciones europeas? Pues bueno, lo que todo niño desea, ¿no? Sueña. En ese momento, en el momento que sonó Panathinaikos, yo en mi cabeza decía, hostia, Europa. Hostia, Es vivir que la Europa, sí, experiencia sí. de irnos de irme a jugar fuera y bueno, de ponerme a mí mismo a prueba. Ujú. Yo en esa pretemporada, cuando jugamos contra el Norwich en Inglaterra, que en un estadio de primera división de la Premier con 30 o 40 mil personas en pretemporada, de inaugurar estadios en Francia, el Valenciennes, un estadio increíble, guapísimo, con el campo lleno, yo decía, esto Qué es otra barbaridad. cosa, esto es otra cosa. La cosa de llegar, de tener tu ciudad deportiva, una ciudad deportiva de primer nivel, de llegar a los entrenamientos con afición, una locura, una locura. Qué barbaridad. Eh, ahí, ¿crees que tú alcanzas tu mayor madurez como futbolista, estando allí los 4 años? Sí, yo creo que entre ese año de Ponferrada que empieza ahí mi madurez deportiva y Grecia y los 2 primeros años de Almería, que ahora tocaremos y demás, Sí, ahora. eh, es cuando yo más pleno me siento, ¿no? También era la mejor época, porque, bueno, gracias a Dios el tiempo ha cambiado. Yo llego a Almería con 32 años. Ujú. La gente cuando yo llegaba, yo me ponía a leer y decía, no, este está acabado, este viene aquí a retirarse, este es un viejo, que no sé qué, no está. De hecho, a día de hoy, pues mira la fecha, la tela de futbolistas que hay, que con 32 es cuando rompen. Pero recuerdo que en Grecia fue cuando más futbolista importante y demás me sentí. De hecho, el segundo año que yo juego eh, como lateral en Grecia, Ujú. acaba el año, que acabo metiendo 5 o 6 goles, un montón de asistencias y demás, pues me dan el trofeo al mejor lateral de la liga. Fíjate, Ajá. con segundo 2 años siendo de lateral nada más. Sí, sí. Entonces, habiendo jugado ese verano también, jugando previas de Champions, previas de Europa League, que finalmente ese segundo año mío en Panathinaikos entramos en Europa League, en los grupos. Ujú. Y esa es la mejor experiencia que un futbolista puede tener. Y la liga griega, ¿le veía mucha diferencia a una segunda división española? ¿Era más compleja? Cuéntame tu experiencia en la liga griega. Bueno, siempre que he tenido la oportunidad, lo he dicho, ¿no? La liga griega en mi momento era una liga más aguerrida. No era de tanta calidad. En Ajá. segunda división es más completa, tanto de calidad, aguerrida, siempre ha sido segunda. Aquí ha sido una bomba, ¿no? Ujú. Pero tiene la dificultad de que en Grecia tiene mucha presión, tiene mucha repercusión y sobre todo en los equipos grandes, el AEK, el Panathinaikos, Sí, sí. Olympiacos, el PAOK, el Aris de Salónica, que no son dos equipos que destaquen como Olympiacos o Panathinaikos, sino que hay 5 o 6 equipos que aspiran a jugar Europa todos los años. Que se metan o no después, pues bueno, ya depende de De cómo cómo juegue. cada equipo se lo monte. Coincides creo que con Cise y Gilberto Silva, aparte del mítico Eh, griego. no, Cissé cuando yo llego no está Cissé. No está Cise. No, ya hacía varios años, 2, 3 años que Ajá. se habían marchado. Había jugadores de la época que estaba apartado, porque, bueno, pues no sé, querían rescindirle el contrato, pero al final ellos no querían, que era Toché, de españoles me refiero, Toché, Vitolo de Tenerife. Toche, hostia, sí. eh, Habían varios futbolistas apartados. Ya te digo que en esa época que yo llego, el club estaba en deuda, tenía mucha deuda y entonces no firmaban a futbolistas de renombre. Ujú. Sí tiraban mucho más de la academia, de los chavales de los filiales o de equipos más pequeños. Ujú. Gracias a Dios, pues mira, el director deportivo que había que tenía muy buen ojo, Nikos Daviza,
un futbolista que era muy conocido allí en Grecia, por jugar en Kassel, en la selección campeona de Europa de 2004 y demás, Ujú. pues hizo muy buena labor, hizo un grupo muy comprometido, un grupo que no conocía a nadie. De hecho, recuerdo que los primeros partidos, el primer partido que nosotros jugamos con Olympiacos, jugábamos en Karaiskaki, en el campo de Olympiacos, y Ajá. Olympiacos era, vamos, estaba a años luz de todo Sí, sí. en Grecia. Era la época de la Champions, que estaba Mitchell, y recuerdo de que jugábamos un sábado o un domingo, y no sé si era un miércoles o un jueves, jugaba martes o miércoles, recuerdo que jugaba Olympiacos Manchester United Ujú. en la Champions y le mete a Olympiacos al Manchester United 2-0. 12. Y al siguiente fin de semana jugábamos contra nosotros el derbi. Imagínate, el derbi se paraliza todo. Yo me quedaba flipado. El primer partido que yo jugué contra Olympiacos, yo decía, esto es una locura. Pero Diego, de decir, o sea, se paraban las carreteras. Íbamos escoltados con 3 o 4 camiones, autobuses de antidisturbios, uno aquí, uno delante, otro detrás, las carreteras paralizadas, todo el mundo increpándonos cuando jugábamos en casa de ellos. Es decir, allí en Grecia la liga no permite de que la afición de un equipo no vaya al otro campo, Ujú. porque Eso te puede quería, ser una masacre. te quería decir, digo, ¿cómo era la vida en Grecia? Para finalizar ya en la etapa en Panathinaikos, ¿cómo era la vida en Grecia y las aficiones? Que ya me has estado Pues la comentando. vida, la, la vida en Grecia era espectacular. La vida en Grecia era una locura, se vivía muy bien, muy parecido aquí a Andalucía, un buen clima, buena comida, la gente muy campechana, sí que es más caro, una ciudad muy cara, donde yo vivía en Atenas, pero estaba súper, súper, súper a gusto. Yo decía, "Buah, he encontrado, si me tuviese que quedar en un sitio a vivir, sería, Atenas. que no fuese Andalucía, sería Atenas. Era una locura, era una locura. Y bueno, el tema de aficiones ya nos lo has explicado, una locura. El fútbol allí se vive de otra manera. El fútbol se vive de otra manera porque ya te digo, en el momento que nosotros jugábamos contra Olympiacos en casa, recuerdo eso, de que íbamos escoltados hasta arriba, y cuando jugamos el primer partido ese, que jugamos y ganamos 0-3, Ujú. 0-3 ganamos, habiendo ganado ellos 2-0 al Manchester United. Bueno, cuando pitó el partido, yo corría desde la punta desde el otro lado hasta el vestuario como si, Pero como vamos, si estuviese persiguiendo a un delantero, como un galgo. porque la gente empezaba a tirarnos cosas y demás. Era una locura Qué lo que se locura. vivía. Finalmente pones fin a Panathinaikos. Ahora nos lo explicarás cómo es el fin de Panathinaikos, qué pasó con Almería, en plan esa llegada, nos lo cuentas todo. Te quería decir, es muy complicado cuando sales de España, es muy complicado volver a una liga que ya sea segunda división o primera división. Cuando sales de España es complicado muchas veces volver a una liga competitiva. Eh, Te vas de Panathinaikos, cuéntanos cómo te vas y cómo fichas por Almería. ¿Alguna curiosidad? ¿Te llaman? Sí, mira, yo me voy de Panathinaikos porque, bueno, el último entrenador que llega es un italiano y, bueno, pues trae sus futbolistas y demás, y, bueno, pues decide de no contar conmigo. Ujú. Y me da la opción de si me quiero ir, quedándome un año de contrato, si me da la opción de irme. Yo estuve a punto de firmar en el Getafe. Yo ya tenía el contrato redactado en el teléfono, lo tenía todo ya palabrado. Recuerdo que estábamos en Baku jugando previa de Europa League, con Panathinaikos, aunque iba convocado y demás, porque a raíz de eso chapó con el club, que no me dejó apartado ni nada. Pero al final, pues el Getafe pues desistió y necesitaba otro futbolista, que era un central, porque se lesionó un compañero. Ujú. Entonces yo decía, "Buah, esta gente me va a hacer ahora mismo aquí la putada, La puta. encima como son los griegos, que me van a dejar sin ficha, sin entrenar, apartado, ahora de dónde coño voy yo, ¿no? Hablando mal. Pero qué va, ya te digo, tenía un estatus yo allí de que me decían, no, tú eres uno más y hay otra posibilidad, y en ese momento, pues mira, antes, pues tenía contacto con el Almería, y hacía falta un lateral, porque en ese momento en el Almería estaba Dubarbi.
Creo que solo estaba Dubarbier. Sí, 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 sí. Y quería ir. Ya ves, Dubarbier, con todo lo que ha dado en Almería, y quería irse. Pero bueno, entonces buscaba un lateral. Salió mi nombre y se dio la cosa, y yo decía, bueno, mira, me da 2 años de contrato con la edad que tengo, con 32, y digo, cerca de casa, Almería recién al año anterior o 2 años después, antes es cuando había bajado A segunda. de primera división, Sí. y digo, me voy para Almería más contento que la más. Y así fue. Me fui para Almería súper contento, habiendo pasado ahora el tiempo, estoy súper orgulloso de haber vivido, aunque no eran una época buena, pero me sentí súper querido en Almería, así que pusimos rumbo a Almería. Eso te quería decir, no, no llegaste en una época muy, muy, muy buena, pero como has dicho, quería ver qué recuerdo tenías de Almería. Yo creo que la afición te recordaba con mucho cariño. Eh, vamos, ¿qué recuerdo guardas de Almería? Pues mira, el recuerdo que guardo de Almería es inmensamente grato porque, bueno, yo también me quería poner un poco a prueba en ese sentido porque salía de una lesión del tobillo en Grecia, Ujú. y entonces yo decía, bueno, voy a un equipo de primer nivel en segunda división, o sea, que es un buen escaparate para mí. Y mira, en el primer momento que llegué, que el entrenador era Soriano y Juanito, de Ujú. aquí de Málaga, que lo conocía y demás, pues me dieron toda esa confianza, y desde el primer momento que no recuerdo si tuve un periodo de adaptación de una semana, porque ya venía haciendo pretemporada, pero una semana, recuerdo de que ese año jugaba contra el Oviedo en Oviedo. Curioso. Era el segundo partido de liga. Yo decía, joder, coño, podía haber jugado contra el Oviedo, que había estado 2 años, 3, 4 años antes, pero bueno, hablé con Soriano y me dijo, no, cógete la forma aquí, busque, estate tranquilo, estabilízate, y al año, o sea, al partido siguiente, si mi debut con el Almería creo que fue contra el Rayo Vallecano, en casa, y Ujú. creo que ganamos, y a partir de ahí me sentí súper querido, porque todo, te puedo decir que en el Almería lo he dado todo, 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 todo. Ujú. Eh, no sé si tuviste relación con Alfonso. Te fuiste, luego hablaremos de tu salida, pero vamos con la relación de Alfonso. Alfonso, ¿cómo era? Más o menos. Presidente también carismático, de los de antes, con los Sí, entrenadores, bueno, a poca ver, no, paciencia. no teníamos mucha relación, ¿no? Porque, bueno, soy de los que piensa de que tiene que haber un margen entre presidente y jugadores, ¿no? No es lo mismo entrenador-jugador que jugador y presidente. Ujú. No era un presidente que se manifestara mucho de bajar, de hablar y demás, sino que era a lo mejor pues, más recado, ¿no? Se lo decía al director deportivo, y nos lo hacía llegar a nosotros. Bueno, él defendía lo suyo, él quería pelear por todo lo alto con el club, y ya te digo, no puedo hablar mucho porque no teníamos mucha relación. Pero sí que recuerdo de que Almería, y como club y los compañeros, yo estaba muy, muy a gusto. No fueron los 2 primeros años no fueron muy, muy allá, porque peleábamos, teniendo un equipo para estar más arriba, peleábamos por no descender. Recuerdo el último partido en Lugo, que nos salvamos con la campana Sí, sí, sí. del segundo año, pero quitando eso y la agonía que teníamos, habría disfrutado yo muchísimo. Aquí, por aquí pasaron jugadores que seguro que has coincidido con ellos en Almería, como en Morcillo, que nos lo estuvo explicando el tema de Lugo, y Chuli también, estuvo, que luego coincidiste también en Ujú. la época del Recre. Un Sí, fenómeno que lo tuve hace nada, semanas, hace una semana lo tuve por aquí. Un fenómeno, sí, lo vi. lo tuvimos por aquí y muy, muy contento. Creo que coincides con Corona jugando, puede ser el primer año, no sé si... Sí, ¿Cómo era Corona? Porque Corona es un emblema de Almería, vamos, y Soriano sí. igual, pero Soriano ya lo tiene de entrenador, fue cuando se cambió a entrenador. ¿Cómo era Corona? Una persona, vamos, queridísima en Almería. ¿Qué recuerdo guardas? Pues Miguel Ángel, la verdad que era un capitán, era un capitán. Era un capitán que miraba por todo. Miraba por el club, miraba por los jugadores, eh, miraba por sí mismo, miraba por el entrenador, en este caso que era su íntimo amigo Soriano,
fíjate, la situación difícil que él tendría. Encima, no era un futbolista en esa época, pues bueno, ya tenía una edad también bueno, y no jugaba mucho, pero era súper importante dentro del vestuario, no te lo podías ni imaginar. Era para mí, a lo mejor el futbolista que deportivamente no estaba aportando mucho, porque bueno, las decisiones del entrenador y demás, pero como compañero y como capitán, era un tío de saber estar, un tío que siempre tenía una buena palabra para todo el mundo. Era espectacular. Yo, cada vez que hablaba, había reuniones, yo me quedaba embobado mirándolo. Hostia, qué curioso. Finalmente, el club creo que se vende en 2019. No sé si tú, estando allí, no pillaste la época, el cambio de No, jeque, pero ya se sospechaba algo, ¿no? ¿Había alguna intuición o lo veíais, lo percibíais? mira, el último año mío, que fue el último año que no jugué nada por el tema de la lesión que tuve en el tobillo, que estuve como 3, 4 meses parado. Después recuerdo que el 2 de enero de volver las vacaciones en un entrenamiento me rompo el tendón, o sea, me hago una inserción, en la inserción me rompo un poco el tendón, perdón, del glúteo, en el glúteo, estuve igual, todo el año estuve parado. Ese era el año que estaba Fran Fernández, Ajá. que tenía muy buena relación con él, pero bueno, ese año pues no participé por eso. Y era cuando el equipo iba, que casi nos metemos en playoff, acabamos, no sé si fue séptimo o octavo, con Quedó los poco. futbolistas que habíamos firmado, que encima el director deportivo era Corona. Ujú. Y firmamos a Luis Rioja, a José Corpa, Sí, a sí. Álvaro Rey, no, a Álvaro Vázquez, a Josan, bueno, a un montón de futbolistas desconocidos, pero fíjate el año que hicimos. En ese año no se escuchó nada del tema de vender el club a un jeque y demás. Ya fue cuando yo me fui, que fue ese verano que se vendió el club. Ujú. O sea, previamente no había ninguna sospecha, no... No, se escuchaba de que estaba loco por venderlo, pero nunca se imaginaba de mi persona de que se iba a vender a un jeque de la dimensión de la que tenía en realidad. Marchas a Almería. No sé cómo fue tu despedida, no la recuerdo bien, sinceramente. ¿Cómo fue tu despedida? Pues firmas por el Recre, que ahora hablaremos del Recre. Sí, a ver, bueno, a mí Corona pues me transmite ya llegando a final de temporada de que no me van a renovar. Ujú. Yo me lo temía ya, bueno, porque ya estaba disponible para el Míster, faltando poco para terminar la liga, pero bueno, no entraba mucho. Entonces, bueno, ya no es tonto, no es nuevo en esto y sabía. Pero lo acepté, me dolía mucho porque me quería ir, porque estaba súper a gusto con mi familia allí en Almería y demás, pero bueno, puse en este caso rumbo al Recre. Y fue también un poco ponerme a prueba en el sentido porque igual había salido de la lesión del tobillo y no estaba muy al 100%. Salió la opción de al Recreo, todo un histórico en España, en segunda vez, y acepté. Fue una buena decisión porque fue hasta que llegó la pandemia. En marzo lo jugué todo. Ujú. Y bueno, no me arrepiento de haber firmado en el Recre, pero sí que es verdad que bueno, pasó lo de la pandemia y una serie también de circunstancias a nivel personal. Ujú. Y ya cuando se reanuda otra vez el fútbol después de la pandemia, pues me llamó un futbolista que en ese momento estaba en Gibraltar, que era Juanjo Bezares, Ujú. que jugaba en el Cádiz, que yo tenía relación con él jugando por las redes sociales y demás. Y bueno, me propuso de irme a Gibraltar a jugar, yo ya tenía 34 o 35, no recuerdo, Ajá. y le dije, mira, pues la verdad que me apetece ya estar en casa, estar aquí en Málaga, porque yo estoy viviendo en Málaga y voy y vengo a Gibraltar todos los días. Ujú. El tema de Gibraltar, llegas a Gibraltar, fichas por el San Joseph, luego por el Lincoln Red. Cuéntanos, ¿cómo es la Liga de Gibraltar? Por curiosidad, porque yo la desconocía totalmente. ¿Jugáis también previas de Europa League, de Sí, Champions? yo igual, yo Eh, igual, yo la desconocía.
Coméntanos un poco cómo es la liga, si con sinceridad, si es una liga competitiva, que dices, pues mira, la podríamos asociar aquí a un primera ref, segunda o una segunda división. Sí, Eh, mira, cuando yo llegué, claro, acostumbrado a simples cosas, a simples detalles de tener, aunque sea la ropa, no tener que llevársela aún, ¿no? De tener que llegar al vestuario y tener tu ropa de entrenamiento y demás, y bueno, y desde el primer momento cambiar un cambio drástico que tengo yo en ese sentido, de que no lleva botas, calcetines, toalla, ropa. Entonces muchas veces se me olvidaban las cosas porque no caía. Después, a nivel de competitivo en la liga, pues bueno, a ver, asimilándolo, puede ser una tercera división de aquí fuerte, fuerte, quitando algunos equipos que son a lo mejor que puedan ser de segunda, primera red, ¿vale? Que yo creo y que mi equipo en este caso, compitiendo en primera red, pues no lo haría nada más. De hecho, a la vista está que en 4 años el club se ha metido 2 veces en la conference. No creo, o muy difícil, que un equipo de primera red dé para meterse en Conference League. Totalmente. Es una liga pues atípica, son 12 equipos, son 12 equipos que hacen un ida y vuelta y después los 6 primeros juegan un playoff para ver quién va a Champions Ujú. y a Conference. Y en este caso, pues mira, gracias a Dios, los 2 primeros años que yo estuve en el San Jose quedamos segundos, le competíamos al Lincoln, que es en el equipo que yo estoy ahora. Y bueno, competíamos bastante bien, pero es un equipo muy fuerte a nivel de los futbolistas locales, que son muy importantes porque tienes un mínimo de futbolistas que tienen que jugar en Eso, este caso, en el momento que yo llegué, si no recuerdo, eran 4 llanitos y ahora este año no sé si han pasado a 3. Entonces, el club, el Lincoln en ese momento que yo estaba en el San José, pues tenía los mejores y aparte también, como inversión económica, era el más fuerte y entonces podía traer futbolistas de donde sea. eso te iba a, Eh, pasaron esos 2 años en San José, jugamos previas de conference, pero bueno, no se dio el caso de meternos, nos eliminaron. Eso te iba a comentar, ¿qué tipos de futbolistas hay ahí en la Liga de Gibraltar? ¿Vienen internacionales de otros Bueno, a ver, países o son más eh, españoles, más de Gibraltar? hay de todo, hay un poco de todo. Hay futbolistas que vienen de tercera red, hay futbolistas que vienen de la división de honor, hay futbolistas que vienen de fuera de España, que son en primera división de sus países. En fin, hay futbolistas que han jugado en segunda división años atrás y que ahora, pues bueno, pues tienen a lo mejor una cierta edad, pero que todavía no están acabados Ujú. y que vienen no a retirarse. Sí que es verdad que te digo que venir a Gibraltar y jugar en Gibraltar tienes que concienciarte de que como no te automotives, te hundes. Te Ujú. hundes, ¿por qué? Porque es una liga atípica, es una liga que no tiene mucha afición, quitando partidos que juguemos, por ejemplo, nosotros contra San Jose o contra Europa o que se juegue la final de la Copa. Es una categoría, o sea, es una liga que como a mí ya me lo dijo Besares, de que como no te conciencias de que estás ahí y que vas y que tú mismo te exijas, yo he visto futbolistas que tienen un potencial mucho mayor que el mío Y acabar. y que han dicho yo no aguanto esto, me voy para mi casa. Curioso. Ahora estás en el Lincoln. No sé si tienes. No sé cuántos años de contrato tienes. Ujú. ¿Estás pensando en una retirada o en futuros proyectos? A ver, yo ya sí que es verdad que pienso estoy pensando en el sentido de que voy a vivir del presente, ¿no? Ujú. Gracias a Dios, pues mira, este año nos hemos metido en Conference, que dentro de 2 semanas jugamos Conference y para mí, pues es una experiencia, otra experiencia más. Ujú. Yo voy a cumplir ahora el mes que viene 41 años, sí que es verdad que físicamente me encuentro muy bien, Ujú. de verdad, recupero muy bien, que eso es lo más importante, también me lo curro porque si no me lo curara, pues seguramente no estaría jugando. Ujú. Pero ahora mismo
Pues mira, pienso a lo más inmediato, que es vivir esta experiencia. Si, si puedo seguir jugando, tengo este año con opción a una renovación por unos objetivos. Y si yo voy a ser honesto, si veo que puedo seguir compitiendo y que puedo seguir aportando, yo voy a seguir siempre y cuando el club quiera. Y porque para mí es una pasión. Yo voy a entrenar con una alegría de hecho, yo creo que los propios compañeros lo ven y soy un tío que soy bromista, que siempre estoy de cachondeo y para mí Muy eso es andaluz, señal ¿no? de que estoy disfrutando. Muy andaluz, como se dice. Una Sí, persona muy, muy sí, andaluza. exactamente. Para acabar cerrando la entrevista, te haré un par de preguntas que tengo aquí y pasaremos a un top 10 de preguntas rápidas, así para que la gente te conozca. Perdón, Diego, que se ha cortado y lo Eh, último no te. que digo que te haré un par de preguntitas para ir cerrando la ¿Vale? entrevista y si quieres hacemos un top 10 de preguntas rápidas, nada, muy sencillitas Venga, perfecto. donde la Ok. gente te va de esto. Simplemente, la pregunta por curiosidad, ¿eh? Económicamente los contratos son como en primera ref, en España, segunda, ¿En Gibraltar te refieres? en Gibraltar. A ver, no sé los contratos que son en primera red y demás, pero yo creo que no llega a primera. Vale. Y lo segundo es, si el club no dice este año, mira, no te renuevo, ¿darías paso a otro equipo? Eh, Que digas, pues mira, a lo mejor no me me- voy a España, me voy a la Liga Española, eh, me... lo que sí estoy seguro de que si, por ejemplo, acaba este año, el club pues no quiere renovar, Dios quiera que no, ojalá. Dejar de jugar no voy a dejar de jugar, porque físicamente me encuentro bien. Ujú, ¿Que me lo tomaría de otra forma? Porque para mí, a día de hoy, yo vivo del fútbol y para mí es profesional. Termina el fútbol en este año en Gibraltar, por ejemplo, y si me tengo que venir a un equipo de Málaga, de División de Honor o de Tercera o lo que sea, pues seguramente me lo tomaré de otra forma y enfocaré la vida pues a otra, de otro. ujú. Vale, pues si quieres pasamos a las 10 preguntas rápidas. No sé si te quieres contar alguna cosita más que nos puedas... Nada más, nada más. Encantado de haber hecho esta entrevista. Pues vamos a pasar las 10 preguntas rápidas, que esto es lo que más suele gustar a la gente porque es lo más curioso. La Venga, primera, perfecto. la primera pregunta sería, ¿qué eres más de series o películas? De serie. De series. ¿Comida favorita? Sushi. Si no fueras futbolista, ¿a qué te hubieses dedicado? ¿O a qué te dedicarías? Pues hubiese sido algo relacionado con el deporte, porque siempre lo he tenido presente. ¿Algún hobby que tengas? Me encanta ir al gimnasio. ¿Cómo te calificas como persona? Pues la verdad que soy una persona muy cercana, me considero muy buena persona y amigo de mis amigos. Un ídolo de la infancia, no hace falta que sea de fútbol, ¿eh? En plan, que hayas dicho, uff, tenía un ídolo. Sí, mira, tenía dos futbolistas que siempre me llamaban mucho, que era Roberto Carlos y Rivaldo. Vaya dos, ¿eh? Vaya dos Sí. futbolistas. Mejor entrenador que hayas tenido en tu carrera, que recuerdes, pues un buen recuerdo. A lo mejor, pues si no es con uno, pues que guardes buen recuerdo con dos. Pues fíjate, el que te he comentado antes, que para mí fue un cambio muy importante, que Ujú. fue Pacheta a nivel anímico, a nivel personal y a nivel anímico, Pacheta me cambió muchísimo. De hecho, cuando tenemos la oportunidad de vernos, que nos hemos enfrentado y demás, nos fundimos en un grandísimo abrazo. Y a nivel deportivo, pues mira, aunque sinceramente no ha sido un entrenador que me haya llevado muy bien con él, era Claudio Barragán, porque teníamos nuestras diferencias y demás, pero a nivel de tecla, de decir, no, tú vas a jugar aquí, es Te el, aceptó. el entrenador que ha sabido pues darme esa posición en ese momento y la verdad que le estoy bastante, bastante agradecido. ¿Dónde te gustaría vivir? En Málaga, En Málaga, donde vive ahora. sí. Equipo favorito simpatizante que no haya jugado, ¿eh? Algún equipo que Que no diga. haya jugado. Que no haya jugado, sí. Que simpatices y diga, no he jugado nunca, pero. Pero no he Pues jugado. mira, me llama mucho la atención el Betis. El Betis.
el Betis me llamaba mucho la atención por la clase de afición que tiene y porque he podido vivir el jugar, el ir de aficionado y es que es una pasada. Qué barbaridad. Jugador más difícil al que te hayas enfrentado, que digas, madre mía, este tío me tenía... Pues fíjate, el jugador que más difícil me he enfrentado, que fue contra el PSV Eindhoven, que fue en Europa League, contra Depay. Depay, hostia, jugadorazo. Va, te voy a hacer dos extras que tengo por aquí, si no Vale. te importa. Un estadio que además apriete, que digan, madre mía, en Grecia seguro que todos apretarían, vamos, El estadio de Olympiacos, como rival. como río. Y en España alguno que diga, había alguno que apretase, En España, uno que apretase tanto como rival como de local, el Carranza, era aprieta, una ¿eh? locura. Todo el mundo me lo dice, que el Carranza aprieta, aprieta. Sí, sí, sí. Y va, ya para finalizar la entrevista, mejor cariño en algún equipo que hayas jugado, que guardes un especial cariño. Bueno, el mejor cariño por lo que he podido vivir y demás, pues en Grecia, ¿no? En Grecia. Por haber ganado la Copa de Grecia, como se hizo en el Estadio Olímpico, 60.000 personas, una locura. Y quiera o no, pues a nivel deportivo es lo que más me ha marcado. Pues nada, para finalizar, nada, te hago la última pregunta. ¿Alguna cosa que hayas podido cambiar en tu carrera, ahora viéndolo a toro Perdona, que pasado? se ha cortado, Diego. Ay, perdona. Ay. Ahora a toro pasado, ya que has hecho, pues eso, la carrera, ¿alguna cosa que hubieses cambiado? Que digas, pues mira, hubiese tomado otras decisiones, ahora que me veo pues con mayor madurez o desde otra Bueno, sí, perspectiva. es verdad que, bueno, que hay decisiones que podría haber meditado de otra forma y demás, pues sobre todo a lo mejor, eh, sinceramente nunca lo comentaba y demás, pero para mí fue un error haberme ido de Barcelona, del Barça, al Córdoba, pero no porque me haya ido al Córdoba, sino porque, bueno, en ese momento pues no estaba en un buen momento Ajá. y decidí cambiar. Deportivamente fue espectacular, pero a nivel de repercusión creo que el haber seguido en el Barça ese año, Ujú. aunque hubiese consumado el descenso, hubiese aprendido muchísimo. Muchísimo más. Pues nada, pues finalizamos la entrevista aquí. Te quería dar las gracias, Nano. Es un placer tenerte aquí, que nos hayas podido compartir pues tu historia, que el aficionado también conozca, sobre todo y en especial el de Almería, que es el que nos ve, que recuerdo que te guardaban con cariño. Y nada, yo siempre dejo despedir a la gente que viene invitada, así que ahí tienes la cámara y si quieres despedir, todo tuyo. Pues nada, que encantado de haber estado este ratito con ustedes. Gracias por ponerte en contacto conmigo. Y bueno, que yo también guardo un muy buen recuerdo de Almería porque, bueno, fue una ciudad que me acogió muy bien. Estuve muy a gusto los 3 años que estuve y que ojalá pronto vuelva a Primera División. Que les deseo la mayor suerte del mundo y que por supuesto lo sigo desde aquí. Pues nada, muchas gracias y para los demás, si queréis más vídeos como este, suscribiros al canal. He dejado la cuenta tuya de Instagram por aquí, por ¿Vale? si quieren seguirte y tal. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias, Nano.